Hola para todos, están en el canal de Marta Astral. Este es el horóscopo de la semana para ti, el horóscopo de hoy, mi querido Escorpio. Veamos qué nos dice. 6 de oros, el dinero de la familia, algo nuevo. Wow, esa cabecita de algunos lleno de cosas, de decisiones para tomar, algo que te angustia, que te intranquiliza, algo que te preocupa. Posiblemente porque quieres hacer una inversión. Aquí se trata de Escorpio queriendo hacer una inversión, y es una inversión que realmente solamente falta que tomes tu decisión. Es una inversión que favorece, preocupa el trabajo, te preocupan muchas cosas, Escorpio, pero realmente la decisión se ve aquí avanzando hacia el futuro. Bueno, tienes que terminar algo del pasado y empezar algo en el presente. Lo que ya se acabó, se acabó. Lo que se quedó, se quedó. Y es mejor, Escorpio, agradecer a Dios, al universo, por las bendiciones recibidas hasta el momento, y de pronto no vayas a cometer algún errorcillo por ahí, saliéndote del empleo que tienes, pensando que puedes adquirir otro, y aquí viene el dolor de cabeza. Si no tienes un empleo claro, es mejor que te quedes donde estás. Acércate más a los lazos familiares, a los lazos maternos. Es importante, el horóscopo te dice que es el momento de encontrar la paz y la tranquilidad alrededor de tus seres queridos. Puertas y canales abiertos en la economía. Es posible que esa decisión, que eso que estás pensando, que esto que tienes por aquí, como que sí, como que no, pues es muy fácil, Escorpio, soluciónalo, pídele a alguien, a un familiar, a tu madre, a tu padre, al hermano, que te dé un consejo, una sugerencia. No te quedes solo con tus pensamientos y ábrele paso a aquellos sabios, a gente que te ayuda. Muchas veces entre dos mentes se piensan mejor que una solita. 7 de oros, y es que se soluciona una situación económica también, a papeles importantísimos que vas a estar haciendo, Escorpio, y una situación que te preocupa de alguien cercano a ti, amigo o muy familiar. Ese 5 de copas, cuestionado, como quien piensa en algunos errores que has cometido o algunas situaciones que has dejado de hacer y se han quedado ahí en el pasado. Podría tener esto, no lo tengo porque no lo hice, puedo hacer esto porque no. En fin, el pasado que se quede atrás y démosle espacio a lo nuevo. Disgustos en la relación, y aquí empieza las parejas, aquí empieza el amor. Escorpio, al final del video te estoy dejando el número de la suerte. Escorpio ganó la semana pasada, justo el lunes de esta semana que acaba de pasar. Ganó con el número que le di. Qué bendición, qué alegría. Te dejo el número de la suerte, el mensaje de las hadas, te dejo también el color de la vela, te dejo los arcángeles y qué dicen las piedras preciosas, para qué son, cuál es el significado de cada una de ellas. Muy bien. Bueno, dice que el dinero y el amor juntitos. Y mira cómo se abre el bienestar económico y se abre el amor, porque hay una reconciliación inesperada que llega para ti. Tú creíste esta relación totalmente perdida, y la relación no está perdida. La relación tiene una nueva oportunidad. Lo que sucede es que es importante que Escorpio se comunique y además se comprometa. Miren, estas argollas son tan importantes. Hablan de los compromisos. Creemos que el compromiso en una casa suena a lo económico o al acompañamiento. El compromiso también significa todo lo equivalente a una buena relación, a la amistad, el cariño, todo aquello que la pareja necesita. Así que reconciliación viene para Escorpio. Algunas
algunos de ustedes pensando en unir sus vidas para siempre, porque también se abren argollas y el dinero para la familia de Escorpio llega de una manera increíblemente positiva. Se abre el trabajo en Escorpio, algo nuevo para ti, una persona que prometió una ayuda de alguien, dependes para encontrar una solución y pronto la encontrarás. Hay en relaciones nuevas de aquellos que se encuentran solitos, hay relaciones con personas que se encuentran afuera y pronto se estarán conociendo. Bueno, la tranquilidad, pero la fortaleza, las palabras bien dicho y las decisiones asertivas que tomes traerán felicidad, traerán triunfos para ti. Dice que con este 4 de oros, parece ser que Escorpio podría estar ayudando a alguien de familia que lo necesita. Una comunicación, bueno, ok, una comunicación, algo que no has esperado, algo que verdaderamente te dará felicidad. Una persona del pasado y una persona que se encuentra incluso en otro país va a reaparecer. Hay que trabajar con el arcángel Rafael y su velón verde para los temas de salud, ¿ok? Bueno, y veamos qué nos dicen las hadas, cuál es el mensaje de ellas. A ver qué nos tienen. Wow, los pensamientos, la energía. Escorpio, recuerda que cuando te bajas energéticamente por alguna situación, podrías cometer errores. Mira aquí cómo la energía totalmente frente a ti se encuentra negativa, pero como vuelves y la adquieres, la resplandeces, porque es que sencillamente te pones a pensar que así no es, Hay momentos difíciles, pero hay momentos también que son positivos. Aquí se restablece la energía en Escorpio y alguien de sorpresa a casa, alguien que llega de lejos. Dice que la alegría y el bienestar pronto a tus puertas tocará, pero es necesario, Escorpio, que te dediques a ese proyecto que tienes entre manos. Las piedras, wow. Bueno, dejémosla. Fue una carta que se abrió, pero es la carta de los cambios. A ver, ¿qué dicen las cartas de los cuarzos, las gemas y piedras preciosas y cuál le corresponde a Escorpio? El topacio. Esta es la piedra de la franqueza y la verdad. Es posible que tengas que cuestionarte contigo mismo. ¿Te has preguntado, Escorpio, qué está pasando dentro de ti? ¿Quién estás echando la culpa de lo que está sucediendo y no te has dado cuenta que puedes ser tú mismo? A veces tenemos que franquearnos nosotros mismos y decir la verdad. La franqueza con nosotros es muy importante. Rafael y su velón verde para temas de salud, 2868 y 517 es el número de la suerte. Un abrazo, mi querido Escorpio, nos vemos la próxima semana en un nuevo horóscopo para ti. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.